periodo de 1900 a 1930 muy importante desde el punto de vista de las organizaciones sociales en Costa Rica, porque es el periodo en que surge el sindicalismo activo en Costa Rica, los sindicatos y las ligas obreras a partir de 1900-1901, las federaciones de trabajadores a partir de 1905, la Confederación General de Trabajadores en 1913, que además empieza a desarrollar la práctica de los desfiles del 1 de mayo en Costa Rica, que desde esa época hasta hoy se realizan casi de manera constante y permanente. Por otro lado, hay huelgas muy importantes en este periodo que están asociadas a las necesidades de los trabajadores por obtener mejores condiciones socioeconómicas, sociolaborales. Algunas son de entorno laboral también y de seguridad y higiene ocupacional, que son huelgas especialmente en el sector agrícola y que va a provocar que entre 1907 y 1905 también se lleve a cabo una lucha que es de las más importantes que hay en el país, que es la lucha por obtener la ley de accidentes de trabajo, que aprobada en 1925 lamentablemente sale con limitación de fortalecer a los trabajadores del campo y tiende a proteger a los trabajadores fundamentalmente urbanos. Pero ya esto era una conquista, porque tenía la ley, era más fácil ir ampliando la ley que no tenerla. Por otro lado, es un periodo en que se crea el Centro de Estudios Sociales Germinal, donde se fortalece el nivel de la conciencia y la organización política de los trabajadores, por cuanto se da educación obrera, de organización sindical, de estudio de la economía nacional, de estudio del sistema capitalista y de cómo organizarse contra la explotación capitalista, para lo cual el Centro Germinal, con grandes educadores al frente como Mardengo, Carmen Lira, García Monge, José María Celedón Brenes, estimulan la organización sindical. Para esa época también es importante que se ha dado entre 1900 y 1914 un desarrollo muy grande de lo que podríamos llamar la prensa social en Costa Rica, que son más de 100 periódicos que de distinta manera tratan los temas sociales, especialmente los temas del trabajo, los temas de los trabajadores. Se exalta y se exalza al trabajador como la fuente de la riqueza nacional, como el hombre que es el que produce no solo la riqueza, sino que el hombre más importante de la economía nacional, y que sin los trabajadores no hay proceso económico. Es una época en que también empiezan a exaltarse las necesidades de legislar en favor de los trabajadores, de fortalecer la legislación laboral, y es un periodo en el cual se van tomando distintas leyes laborales particulares, específicas para los sectores que así las luchan. Pero culmina este proceso de manera particular en 1920 con las grandes huelgas que se producen entre febrero y diciembre, que dan origen al establecimiento de la jornada de trabajo de 8 horas que se establece ese mismo año en diciembre, reconociéndose además un alza de salarios y reconociéndose un derecho de los trabajadores a la organización sindical y reconociéndose un derecho de los trabajadores a las huelgas, sin que hubiera todavía una legislación reguladora de huelgas y de organismos sindicales. Y en el periodo 1907-1911 hay un incremento de huelgas muy importante en el país, como la hubo a finales de 1898 hasta 1901 más o menos, y las vuelve a haber de 1917 a 1921, de manera que el país vive intensos procesos de agitación, y teniendo en ese mismo periodo el gobierno de Alfredo González Flores, que es un gobierno estratégico por la legislación institucional y por las grandes reformas del Estado que se impulsan en ese momento en el país. Es un periodo también, 1900 a 1930, en que surgen los movimientos antiimperialistas en Costa Rica, que dan origen a la conciencia nacional antiimperialista, que se desarrolla en movimientos propios antiimperialistas y en organizaciones propias, con participación de los sectores oligárquicos que se enfrentaban a los sectores transnacionales en el país, especialmente en vínculo con la aprobación y discusión de los contratos extranjeros, como el de la United Fruit Company, como el de la Electric Board and Share, como el de la Pan American, como el de las tabacaleras, el de la Goodyear, y otros contratos que en ese sentido fueron objeto de discusión pública, donde estos sectores nacionales contribuyeron a defender el interés nacional. Los movimientos antiimperialistas de ese periodo no son antinorteamericanos por su propia naturaleza, sino que están orientados
a discutir aquellas cláusulas que en los contratos que se estaban discutiendo con el Estado se consideraban perjudicaban el interés nacional. Y es un momento en que también surge en partidos obreros. En el año 13 participan partidos obreros en San José, en Limón y en Alajuela, en la ciudad de Grecia, en las elecciones de ese periodo. En el año 19 se funda el Centro Socialista de Costa Rica, el doctor Aniceto Montero, y la creación del Partido Socialista de Costa Rica, también por Aniceto Montero, que podríamos considerar el primer partido de carácter comunista por sus objetivos, porque llama a los trabajadores a luchar por la obtención del poder político. Antes de este llamado, los partidos tradicionales proponían a veces candidatos obreros a puestos de elección popular sin que hubiera de por medio un objetivo de la toma del poder político para la clase obrera, como si se lo propone el partido de Aniceto Montero. Y la década del 20 es una década muy rica, intensamente rica, en manifestaciones de luchas populares, de luchas nacionales antiimperialistas y de nuevas organizaciones políticas, porque surge el Partido Reformista del general Jorge Bolio. A finales de la década surge el Partido Alianza de Obreros y Campesinos, que postula a García Monge para candidato a diputado allá por 1930, y se crean las condiciones para que surja el Partido Comunista en 1931, cuando se funda la Liga Antiimperialista de Costa Rica, y la sección de la Escuela de Derecho, junto con la Unión General de Trabajadores, constituyen la Asociación Revolucionaria Cultura Obrera, que es el embrión del Partido Comunista hacia 1931. Y en estas mismas 3 décadas se producen 2 crisis o 3 crisis importantes. La crisis de la guerra mundial y las consecuencias que eso tiene en Costa Rica, con desocupación y ese tipo de situaciones que quizás repercute a las medidas de Alfredo González Flores, y la crisis de 1929 y 1933, que tiene repercusiones en Costa Rica con una gran masa de desempleados, que provoca incluso la organización de sindicatos de desempleados, que es la única vez que en Costa Rica se han organizado y daban manifestaciones constantes. Y se prepara para la década del 30 la situación internacional del advenimiento de la Tercera Guerra Mundial, porque la década del 20 es el desarrollo de las corrientes fascistas, nazifascistas, y el desarrollo de las corrientes comunistas a escala internacional, con la Tercera Internacional Comunista que impulsa Lenin y que tiene repercusiones en todo el mundo, incluso en América Latina, donde representantes de la Tercera Internacional llegan a México, llegan a Uruguay, a Sudamérica, y tratan de organizar el movimiento comunista latinoamericano. En 1928 en Uruguay se constituyó la primera reunión de partidos comunistas de América Latina. Todavía no estaba el Partido Comunista de Costa Rica, ni el de Venezuela, ni el de El Salvador, que se fundan en 1931, y se producen 2 luchas antiimperialistas muy importantes, una en Nicaragua, una en la década del 10, cuando se subleva contra la intervención norteamericana el patriota Benjamín Celedón, y en la década del 20 la sublevación de Augusto César Sandino contra la segunda intervención norteamericana en Nicaragua. Ambos acontecimientos provocaron la movilización de sectores costarricenses, y en ambos don Jorge Bolio también jugó un papel muy importante. Estos son algunos de los rasgos que podríamos considerar los más importantes para este periodo de 1900 a 1930.